El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. Estamos aquí en el programa de Líneas Sonoras en el 102.5 de tu FM. Ya sabes que a nosotras y nosotros nos gusta, nos fascina tener espacios de conversación, pues evidentemente con personas que tienen que ver con el mundo de la literatura en todas sus expresiones, pero hoy déjenme decirle que estamos de plácemes. Estamos compartiendo un espacio y le quiero dar la bienvenida, por supuesto, Claudia Piñero. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Oye, para nosotros es un gusto y es pues es una fiesta estar contigo, porque además eres muy leída aquí en este país, eres muy reconocida, se te ha reconocido además con uno de los premios más importantes en la literatura mexicana, que es el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Y hoy nos vas a hablar de un libro que a mí en lo particular me gustó, pero al mismo tiempo me llenó así de unos sentimientos encontrados tremendos, La muerte ajena. Platícanos un poquito, Claudia. La muerte ajena, podemos entrarle con muchos temas, con muchas cuestiones, pero un libro complicado, un libro difícil, un libro que va más allá nada más de hablar de una cuestión pues policíaca, de novela negra, porque habla de cosas muy cercanas a la realidad y algo que puede causar mucho dolor. Sí, a mí me gusta confiar en el lector. Vos decís un libro complicado, pero yo creo que los lectores fácilmente pueden transitar por un libro como este, claro, con atención, ¿no? Porque el libro propone algo que es distinto a libros anteriores míos, que es las tres versiones con tres narradores, o con varios narradores no confiables, lo que se llama en literatura el narrador no confiable. Entonces vos como lector o como lectora empezás a leer y te están contando un cuento y vos confías en el que te está contando, porque por algo te está contando ese cuento, pero pasás a la segunda parte y decís, pero ¿cómo? Entonces, ¿leí mal? ¿O me miente o me mentía el anterior? Así y pasás a la tercera parte y lo mismo, ¿no? Y esa estructura fue elegida profeso por mí, porque quería reflejar un poco también, cuando me apareció la historia, esta historia de las dos hermanas, que después hablaremos, dije, bueno, yo quiero contar esto de la manera en que nos está pasando hoy, que nos llegan todas las informaciones y todas las cuestiones que aparecen en los noticieros y que aparece una versión de algo que sucedió y vos decís, pero ¿esto será así o no será así? ¿No? Y ponemos todo en duda, ya no porque haya distintas opiniones, distintos puntos de vista. En literatura el punto de vista es vos mirás este libro desde allá y ves el lomo, y yo desde acá veo la contratapa. Claro. Entonces es el mismo libro, pero lo vemos de distinto lugar, pero el libro no cambia. En esta novela cambia el libro, cambia la realidad se está moviendo todo el tiempo y es inasible. Lo que yo quería era reflejar justamente algo que nos pasa permanentemente con las noticias falsas, con las múltiples versiones de un hecho que no sabes cuál es el verdadero y cada vez más, ¿no? Sí, además a nosotros y a nosotras nos tocó mucho porque además desde las primeras páginas sabemos que, bueno, la protagonista o una de las personajes importantes pues trabaja en radio. Sí. Y para nosotros de repente era pasar justamente por la redacción y decir, wow, las diferentes maneras de entender un mismo hecho, un mismo suceso, y hablas de la ética, y hablas de la perspectiva, y se habla de temas bien complejos como la vida, la muerte, el poder, el dinero, o sea, cosas que nos tocan de manera cotidiana. Entonces, como dices, ¿cuál es la verdad? ¿No? ¿Con qué nos tenemos que quedar? ¿Con qué versión nos quedamos del hecho? Porque no quiere decir que alguien esté mintiendo, ¿no? Sino más bien cuál es la óptica con la cual estamos abordando el tema, ¿no? Sí, me parece que en el trabajo de ustedes todos los días, ¿no? Pasa eso. Y yo como lectora de noticias, cada vez más busco la firma, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, esto que estoy leyendo en este medio, que para mí es un medio que puede ser confiable, ¿no? Pero digamos, antes ya con el medio era un sello. Hoy ya no alcanza con el medio, tenés que ir a la firma, ¿no? Porque el medio está lleno también de noticias hechas con inteligencia artificial, con cables que se cortan y se pegan, y entonces vos decís, no, yo quiero saber esto que me están diciendo, ¿quién lo investigó? No importa si ese periodista tenga una forma de pensar diferente a la mía, pero si es un periodista serio que investigó y demás, es su punto de vista sobre esta realidad y hay alguien que está avalando que atrás hay un trabajo del oficio del periodismo, ¿no? Y ese trabajo del oficio también lo retomas aquí en tu libro, ¿no? Estamos hablando de un suceso muy concreto, de una noticia que, hasta donde tengo entendido, puede suceder en la realidad, puede pasar en la realidad. No sé si haya sucedido o alguna noticia haya inspirado esta historia, pero nos queda muy claro que la muerte de una mujer que se dedica a, como escort, como estas compañías, ¿no? VIP,
esa relación y ese vínculo del mundo de la prostitución con el poder, con el dinero, es algo que sucede cotidianamente, por desgracia, ¿no? Sí, vos sabés que yo cuando escribo una novela siempre parto de una imagen disparadora, ¿no? Sí. Me aparece una imagen y empiezo a dejarla en la cabeza, que es más seria, que los personajes se empiecen a mover, entender cuál es el conflicto, y empiezo después a tirar y tratar de desenmarañar algo que está ahí, pero que está todo enmarañado, ¿no? Y nunca sé esa imagen disparadora de dónde me viene, porque es como en los sueños, ¿no? Que uno sueña con algo y no sabes exactamente por qué soñaste con eso, y podés decir, bueno, porque vi tal película, porque leí tal libro, porque me encontré con tal persona en la calle, Claro. pero concretamente no sabés. En este caso, en esta novela, por primera vez yo sabía de dónde venía, y era de una noticia policíaca que había pasado en Argentina un poco antes de que yo empiece a escribir la novela, que era una chica escort que había caído de un edificio, también en un barrio acomodado de Buenos Aires, supuestamente de la casa de un empresario donde estaba con otras chicas y en una fiesta con drogas, etc. Esa noticia fue la que disparó la novela. Después la novela va por otro lado, todo lo que yo cuento es ficción, no tiene nada que ver con el hecho. Por otra parte, no sabemos todavía qué pasó porque la justicia quedó medio como ahí con sus tiempos y no sabemos bien todavía qué fue lo que pasó con el episodio de esta chica, que era una estudiante brasileña que además hacía trabajo sexual. Pero eso fue el disparador, ¿no? Y entonces a mí me impactó mucho el hecho en sí mismo y después me impactó mucho ver en los canales de televisión que había viajado su padre y que su padre iba a los canales de televisión como mucha gente cuando se da cuenta que la justicia no está avanzando o no se le presta la atención que corresponde, entonces van a los canales como para mantener la atención sobre el asunto. Y vos encontrabas que era un señor de clase media, que su hija había venido a estudiar a la Argentina y que se despacha, no solamente que se murió, sino que hacía trabajo sexual. Y eso me interesó también, ¿no? Esa cuestión de que a veces asociamos el trabajo sexual con una clase social muy baja, con cuestiones de subsistencia, y desde hace un tiempo a esta parte vemos cada vez más casos de chicas clase media que quieren ir a estudiar, que quieren alquilar un departamento, que quieren viajar, y decantan por ese tipo de trabajos que creen que les van a dar o que les dan un dinero mucho más rápido y más fácil que a lo mejor trabajar en otras cuestiones que demandan muchas horas, mucho trabajo y muy mal pago, ¿no? Nos estás ofreciendo un contexto que es un contexto real, que puede suceder en Buenos Aires, como sucede en la Ciudad de México, como seguramente en todo el mundo. Y retomas eso y lo conviertes en literatura. Nos vas contando la historia de un par de hermanas que desde la tensión misma de llamarlas o no hermanas, ¿no? Dos mujeres muy diferentes, pero que al mismo tiempo pues comparten una genealogía, y se pone en juego la historia de cada una de ellas. Se pone en juego la memoria, se pone en juego el concepto de familia, se pone en juego los lazos que pueden existir o no, pero al mismo tiempo esta necesidad de reconocerse en la otra o en la otra persona. Y tú lo vas desgranando también en esta historia con diferentes perspectivas, donde al fin de cuentas se habla pues de una mujer que se dedica justamente a estas cuestiones de la prostitución y otra que es una periodista, que tiene una vida común, que tiene una vida exitosa, entre comillas, pero que a fin de cuentas pues es una vida con la cual también se comparte la historia que tú vas desgranando. Qué complejo hablar de dos mundos que se complementan, ¿no? Sí, y lo complejo también es de hacerlo sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Que no parezca que una es la periodista y entonces tiene un trabajo digno y la otra es la escort y entonces tiene un trabajo indigno, ¿no? Sino tratar de ir llevando eso como, bueno, circunstancias de la vida que lleva a una y a la otra, ¿no? Ella en algún momento, Pablo, su pareja, le dice, ¿qué clase de padre hace que su hija sea escort? Y ella le dice, bueno, ¿qué clase de padre hace que yo haya sido periodista? Porque el mismo padre tuvo a una hija periodista y a una hija escort, ¿no? Entonces, hay ahí una cosa que tiene que ver también con la familia y con el hecho de que este padre, cuando Verónica tenía 15 años, dejó esa familia, se fue a armar otra familia, ahí se cortó totalmente el lazo, situaciones familiares desavenidas. Y también me parece que la novela trabaja sobre ¿por qué eso fue así? Porque podría no haber sido así, ¿no? Uno descubre que eso que le pasó a Verónica, que es obturar el pasado y decir yo no quiero saber nada de mi hermano, no quiero saber más nada de mi padre y demás, se podría haber manejado de una mejor manera, ¿no? Y que los adultos a veces meten cuña en las situaciones y hacen que eso se tramita de una forma aún peor de lo que es una separación, un hecho de que el padre se vaya de la casa, etcétera, ¿no? Claro, creo que ahí nos va a estar además regalando como pistas a lo largo de toda la novela, pero hay momentos que son entrañables y al mismo tiempo momentos en
que enojan mucho al lector y a la lectora, ¿no? Desde el abandono del papá, ¿con quién y por quién la abandonó? A la mamá, a la familia misma. Y después, por ejemplo, estas pistas de los recortes de periódico, las notas que hay en las carpetas, o sea, hay una suerte como de pistas como para uno mismo ir preguntándose qué sucede con nuestros familiares, a pesar de las distancias. Sí. Porque, bueno, no quiero spoilear tampoco No. lo que pasa con ese vínculo, pero Verónica creció con ese vínculo absolutamente roto, y a lo mejor si hubiera podido escuchar, había una posibilidad de algo ahí, Claro. ¿no? Y a su vez el padre tampoco lo habrá sabido hacer, pero quiero decir, como lector creo que también te deja esa sensación de qué pena que acá no hubo una comunicación, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas veces vemos eso alrededor de uno también, ¿no? En lo cotidiano. En lo cotidiano, de decir, si estas dos personas hablaran de otra manera, a lo mejor esto sería distinto, ¿no? Y la pena de no haberse establecido ese posible vínculo entre dos hermanas tan semejantes y tan distantes. Claro, y que la posibilidad de rearmar ese vínculo lo de esta caída que tiene una de ellas, porque hasta ese entonces Verónica no sabía nada de su hermana, y ahí cuando se entera que esa mujer que cae es su hermana, tiene que plantearse, bueno, ¿qué hago? ¿Investigo como periodista de este hecho y además me involucro como hermana de esta mujer o sigo negando esta relación de sangre que tenemos y me olvido otra vez de esta mujer, ¿no? Claro. Creo que es el punto de quiebre de ella, que tiene que tomar una decisión en ese momento sobre esa situación, ¿no? Sí, y creo que también en ese hilo que se está haciendo cada vez más tenso, página a página, y ahí me parece que nos regalas un suspenso que se va haciendo cada vez más grande y que alcanza ciertos niveles cuando justamente se tiene que tomar la decisión de involucrarse o no involucrarse. Y además hay otra historia, una historia donde ella misma va reflejando lo que está viviendo en ese momento, una historia que para ella fue determinante para su vida profesional, y que detrás de todo esto hay un asunto de poder. Y creo que hay un correlato del poder, un correlato en el cual evidentemente la gente, un político que está aquí involucrado en su propia historia de éxito, hay un mundo de política detrás. Y aquí también hay un relato justamente de cómo esa injusticia social, esa falta también de la legalidad, todo eso está aquí en medio. Y nos lo vas también regalando en cada una de las notas periodísticas, en cada uno de los puntos de vista. Es imposible no hacer de repente, de tomar un cierto partido ante esto, ¿no? Bueno, la relación entre la sexualidad y el poder, entre las mujeres trabajadoras sexuales y el poder, entre los servicios de inteligencia y las trabajadoras sexuales, todo eso es algo que viene de larguísima data. Yo en la segunda parte de la novela, que intenta hacer una suerte de borrador para un documental, busqué datos históricos concretos, ¿no? De participación en la historia de mujeres espías que eran prostitutas, o de cuestiones relacionadas con, no sé, el G20, donde los señores que van al G20 y arriba del estrado hablan de los derechos de las mujeres, después tienen ahí las prostitutas esperándolos para que los atiendan, ¿no? Entonces todo eso me parecía interesante mostrar esa contradicción desde el poder, ¿no? Y lo que me esforcé fue por buscar esa contradicción y ese vínculo en políticos que me gustan más que en políticos que me gustan menos. Porque, por ejemplo, Obama es un político que a mí me cae bien, y sin embargo hay un caso ahí que no lo involucra directamente a él, pero sí a toda su comitiva y su servicio de seguridad, que en un hotel en Cartagena fue un escándalo porque llevaron una cantidad de prostitutas y hicieron unos desmanes, que sé yo, que tuvieron que salir a pedir disculpas, y era la comitiva de Obama. Entonces, a veces nos cuesta más ver estas cosas en los políticos que nos gustan que en los que no nos gustan, porque cuando es uno que no nos gusta decís, mira, lo que hizo, pero cuando es uno que nos gusta decís, vos también tenés que hacer esto, o sea, ¿no? Esa cosa de que pasa mucho con algunos políticos que se la pasan defendiendo los derechos de las mujeres, de las minorías, etcétera, etcétera, y cuando caen en alguna de estas situaciones, decís, ¿por qué? Al otro no se lo pedís, pero a ese sí le pedías que sea coherente con su discurso, ¿no? Claro, claro. Y creo que eso está en la segunda parte, pero bueno, se va reflejando las diferentes maneras de entender la historia. Pero esa segunda parte, que es un borrador de un posible video, ¿no? Un documental al respecto de lo que dispara justamente esta historia, pues es muy crudo. Está lleno de crudeza, porque evidentemente es lo que pasa en lo cotidiano. En lo personal, a mí lo que me llevó también es a mirar con más desconfianza a la gente, ¿no? O sea, porque puede ser con alguien
se cruce con alguien que está justamente en esa misma historia. Y eso habla de una profundidad de tu historia y de tus personajes. Bueno, el tema del título, ¿no? De la muerte ajena. Yo lo que quería es que estos personajes no le sean ajenos al lector, que no sea alguien, mira, esta es una historia de prostitutas, no tiene nada que ver conmigo. Sino, bueno, en la clase media, Claro. no solamente en clases muy humildes, hay chicas que hoy están haciendo este tipo de trabajo, que Así suben es. sus fotos a OnlyFans, que hacen chat sex, un montón de cuestiones para mantener como una utopía de lo que van a poder hacer en el futuro, que ya no se lo brindan los canales más tradicionales, ¿no? Creo que después de la pandemia hubo como un quiebre con esta ilusión, ¿no? De si yo trabajo, si estudio, si consigo un buen trabajo, que yo después voy a poder irme de mi casa, alquilar un departamento, comprarme una vivienda, viajar, un montón de cosas que los chicos piensan, no, yo no, esto no nunca voy a poder llegar a tener esto. Y aparecen ciertas actividades como puede ser subir fotos a OnlyFans, o como puede ser para los varones las criptomonedas, o el juego online, que te da una ilusión de dinero rápido, que lo obtenés y después vemos qué hacemos, ¿no? De nuestras vidas. Me parece que eso quedó muy en evidencia en este siglo. Y de hecho, justo quiero retomar lo que acabas de ofrecernos en cuanto a esta mirada, porque está en una frase, todo se concentra en un párrafo, ¿no? Donde dice, es mi hermana. Por primera vez la nombro así, como si su muerte me hubiera habilitado por fin a poder hacerlo. Una investidura tardía y post-mortem que convierte a esa mujer en alguien cercano y a la muerte ajena en propia. Y aquí en México nosotros tenemos una tragedia, sí. Claro, sí. Tenemos una cantidad de desaparecidas, una cantidad de mujeres que no son ajenas y sin embargo el poder, el Estado, las noticias hacen que las veamos como algo completamente ajeno. Y por eso este libro me parece y también que se le suma muchos varones también desaparecidos, ¿no? No solamente en algún momento fueron las mujeres de Juárez, pero hoy me parece que está a lo largo del país muchos jóvenes desaparecidos y las madres buscadoras y demás. Que lo importante es también esa cuestión de sentir, bueno, esto no tiene que ser una muerte ajena, porque si no desaparece también no solamente la persona física que existía, sino su muerte, ¿no? Pasa a ser un número más. Hay 130.000 desaparecidos en México, creo, ¿no? Es uno más de los 130.000, ¿no? Desaparece esa persona que era única, ¿no? Es muy triste, pero bueno, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Sí, que a mí justo este párrafo a mí me estrujó, precisamente por eso, porque finalmente también nos habla, es la historia de alguien mediático. Pero alguien pudo haber no sido tan mediático en ese sentido. Y entonces es una muerte ajena, pero que es propia. Pero además que vos fíjate que en el caso, voy a hablar, si me equivoco en algo, decímelo porque yo no soy mexicana, no conozco la realidad de ustedes, pero siento que en esta cuestión de tantas desaparecidos, seguramente en algún momento, para hacerlo ajeno, vos decís, pero eran chicos que estaban trabajando para el narcotráfico, o era no sé qué, o no sé cuánto, pero después empiezan a aparecer otros que no tienen nada que ver con eso, se empiezan a meter en esa bolsa muertes, que también nos tendrían que preocupar los que están trabajando para el narcotráfico, pero quiero decir, esa operación que hacemos, decir, no, esto no es tan cercano a mí, te hace meter en esa bolsa un montón de gente que a lo mejor es tu vecino, tu primo, de la persona que va con vos en la oficina, que está viajando al lado tuyo en el colectivo, y lo sentís ajeno hasta que te das cuenta que está ahí. A mí me pasó después de publicar este libro, ir a ferias del libro y que vengan alguna chica, algún chico me dice, ¿sabes que mi hermana se dedica a esto? ¿Sabes que mi amiga del colegio se dedica a esto? Y por ejemplo, la que me contaba de su hermana se dice, yo soy la única de la familia que la acepto, el resto de mi familia no le habla porque se dedica a esto, ¿no? Me parece que es algo de lo que estamos pudiendo empezar a hablar también, ¿no? Sí, y esa forma de abrirlo y de poderlo nombrar y de profundizar en los casos en lo particular y en lo general, nos lo vas compartiendo también desde las perspectivas de los diferentes personajes. Y hay una tensión todo el tiempo. ¿Lo merecen, no lo merecen? ¿Por qué estuvo en eso? ¿Por qué se dedicaba a eso? O sea, estamos en esa tensión entre el prejuicio, entre observar de una manera mucho más objetiva, en la libertad o no. Y creo que en tu libro no hay un juicio en ese sentido. Cada quien puede verlo de diferentes perspectivas y de diferentes maneras, la Constitución en sí misma. A veces perdemos la noción de que son seres humanos. Exacto. Yo intenté todo el tiempo que no hubiera ese juicio, ¿no? Que no hubiera ese juicio desde la literatura y desde la narración, ¿no? Incluso los personajes pueden tener un juicio, como todos nosotros podemos tener un juicio sobre esas cuestiones. Pero mi obligación era que en el libro no hubiera un juicio, ¿no? Que ese personaje pudiera ser como cualquier otro personaje. Bueno, una chica que se dedica a este trabajo. Se podría haber dedicado a otro trabajo de riesgo, porque evidentemente es un trabajo de riesgo, te metes en lugares complicados, te metes con el poder, que siempre es complicado meterse con el poder, y en este caso además
bueno, en algunas formas del poder de este siglo, en el cual hay partidos políticos, por lo menos en mi país, ¿no? Que son partidos sin trayectoria, digamos, los partidos que vienen de hace mucho tiempo, en general hay mujeres que también van haciendo su trabajo dentro de esos partidos, generalmente tienen menos posibilidades que los varones porque es un estándar eso, pero de todos modos hay mujeres que van trabajando en la política para llegar a determinados puestos. Estos grupos de hombres que se juntan para hacer un partido político hoy, muchas veces les pasa que son todos hombres y cuando tienen que armar las listas para presentarse, recurren a mujeres en donde las encuentran, y muchas las encuentran en el trabajo sexual. Claro. Eso implica pensar, bueno, ¿puede una trabajadora sexual ser diputada, ser senadora, ser ministra? Por supuesto que puede, si se prepara para eso, si tiene interés en trabajar para eso, si a lo mejor va a defender los derechos de las trabajadoras también a esos lugares donde va. Pero lo que vemos en algunos ejemplos concretos de la realidad es mujeres puestas sin ningún tipo de preparación por un señor que las pone en esos puestos para que después en esos puestos hagan lo que él les dice que tiene que hacer. Sí. Y ahí hay toda una hipocresía y un desmanejo de la política que es muy de estos tiempos, ¿no? Cuando planteas justo esa hipocresía y esta forma de entender las propias historias, quisiera ahora ir retomando esta estructura, la estructura que nos das de tres maneras distintas de ver el mismo hecho, pero también al mismo tiempo hay dos voces que se van intercalando ahí y que de repente uno puede tener cierta empatía, cierta distancia. A mí a veces me costaba mucho trabajo como lector, ¿no? Y seguramente como lectoras puede existir lo mismo. En el caso de la versión del papel que tiene Leticia Zambrano y Pablo Ferri, después en el manejo de este mismo hecho. Pablo Ferri, que está vinculado inclusive sentimentalmente con la hermana de la protagonista o de la coprotagonista, por así decirlo, y Leticia Zambrano, que no deja de ser pues una periodista que quiere tener la noticia. Después se convierte en un discurso de dos personas que están tratando de generar o de convencer al mundo de sus propias versiones. Sí, me parecía interesante que los dos tengan sus miserias, ¿no? Ajá. Que no sea que uno solo de los dos, porque si no parece, bueno, el que tiene la miseria es él, que es el varón, y la mujer la protegemos. No, también hay mujeres que tienen miserias, y en este caso es una jefa bastante miserable, ¿no? En algunos aspectos. Y además desde un discurso de yo estoy haciéndole el bien a ella, estoy ayudándola con todo esto, y sin embargo está haciendo su propio negocio también, ¿no? Sí, claro. Y un poco él lo mismo, pero bueno, en el caso de ella quizás llama más la atención porque parecería que tenían que ver con una solidaridad, ¿no? Exacto. De trabajaban juntas, eran mujeres. En el caso de Pablo es el típico hombre que también me interesaba trabajar, que no es el hombre que a priori decís, este es un machista que va a perjudicar siempre los derechos de las mujeres porque quiere seguir con el status quo. Es un hombre que probablemente se debe sentir feminista y que ha hecho cosas así que ver, pero cuando hay una oportunidad de que él puede sacar ventaja, se cuela, ¿no? Entonces me parecía eso. El personaje que a mí, te digo, me costó más trabajo escribir es el personaje, que en realidad es un personaje de ficción, en la ficción, que es el protagonista de la novela que escribe Pablo Ferrer, que es el hombre casado que supuestamente tiene una familia, una mujer que quiere y una familia bien constituida, pero recurre al trabajo sexual. Así es. O sea que cuando yo había hecho las tres versiones, no estaba la voz de este personaje, y Rosa Montero me dice, tenés que hacer una cuarta versión, es amiga mía, Rosa, conversamos mucho sobre lo que estamos escribiendo, me dice, tenés que hacer una cuarta versión donde está la voz de este personaje, ¿no? Del hombre que recurre al trabajo sexual y que además se siente que está muy bien lo que le está haciendo, ¿no? No se siente que es algo que tiene de lo cual recriminarse, ni mucho menos. Y ella me dice, tenés que poner esa voz. Yo me lo quedé pensando y dije, sí, tiene razón, yo tendría que poner esa voz, pero la verdad que lo intenté y era insoportable. Entonces dije, bueno, voy a poner la voz a través de estos fragmentos que están en la segunda parte, que tienen que ver con el libro que escribió Pablo. Entonces está la voz de este personaje, pero no le di una versión completa. Y siempre estaba con la culpa, digo, cuando leí a Rosa que no hice la versión completa me va a retar, pero era imposible. Y cuando leyó el libro me dijo, no, tenías razón, era muy difícil llevar esa voz todo el tiempo porque te resulta intolerable hasta para escribirla, ¿no? Hasta como lector y lectora de repente dices, ya, ¿no? ¿Por qué? Y hablando ya del lector y de las lectoras, ¿no? De los lectores que hay de la muerte ajena, porque además Pablo y Leticia están generando historias para su público, pero es un público además que está ávido de esas historias y que sí establece juicios porque le creen a uno, le creen a otro y son como si fueran equipos de fútbol, por así decirlo, de manera muy reducida y muy tonta. O un defensor y un fiscal, o no sé, algo así, ¿no? Entonces, y creo que también me parece que tocas esa fibra de la sociedad,
que a fin de cuentas también se convierte justo en esos, en esos jueces de personas así, tan humanas, que a lo mejor no tienen otra posibilidad de desarrollo, ¿no? Pero es muy difícil esta cosa a la que se apela permanentemente ahora, es que es el sentido común, que es el sentido común mal interpretado desde mi punto de vista. Viste que se te mastican las cosas y se te entregan de un modo tal que vos decís, ah, no, esto es de sentido común, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que leerá esta segunda parte y dirá, no, lo que dice Pablo es de sentido común, él es el que tiene razón. Y hay otra gente que dirá, no, lo que es de sentido común es lo que dice Leticia. Eso se veía muy bien en la serie Years and Years, no sé si vos te acordás de esa serie que trabajaba, creo que era Emma Thompson, ¿no? Que ella era una política que defendía cosas descabelladas, y vos decías, qué barbaridad lo que está defendiendo, era una cosa descabellada totalmente, y después te mostraban la gente que estaba viendo en su casa ese programa donde aparecía esta política, y alguien decía, esto es una barbaridad de ningún modo, y otro decía, no, pero ojo que no deja de tener razón lo que está diciendo, ¿no? Sí. Porque hay como un armado del sentido común que es muy manipulable, y a veces el que lo recibe no tiene ganas de empezar a cuestionar y decir, no, pero para, lo que me está diciendo está bien, y cuestionar, quiere que le den como tranquilidad, poder ir a comer con sus hijos, ir a dormir tranquilo, qué sé yo, y alguien que te tranquiliza y te dice, no, el sentido común está acá, y vos tenés que decirle sí, y a veces lo tomás, ¿no? Sí. Y eso está trayendo, ¿no?, democracias un poco más complicadas, ¿no? Totalmente, y creo que también, y eso también me gustó mucho en esa construcción de los personajes, los tres tienen voces muy distintas y nos regalan frases los tres, o sea, y los diferentes actores, que dices, hasta el personaje político cuando está hablando con su hijo, de repente tiene una frase que dices, híjole, wow, ¿no? Pero es que sí, en verdad está retratando al político cínico en una frase pequeña, ¿no? Entonces, creo que como lectoras y lectores, yo al menos te agradezco mucho que nos vas dejando justo esas frases, esas palabras con las cuales tenemos que ir nosotros construyendo la profundidad justo de Verónica, de Juliana, de Pablo, de Leticia, de todos los que van estando ahí. Hay unos que son intolerables como el político, pero otros que, por ejemplo, la misma Verónica llega un momento en que dices, ¿por qué no te das la oportunidad de ser diferente? Sí, ya está como pegando la curva y decís, esta mujer o se da cuenta ahora o ya está. Ajá. Pero con respecto a las voces, vos sabés que es interesante lo que decís, porque a veces, sobre todo, viste, cuando das taller literario, cuando taller de escritura, ¿no? Y los alumnos quieren traer distintas voces, a veces las distintas voces las tratan de marcar demasiado con modismos, ¿no? Con un cantito diferente porque es de otro lado, palabras muy típicas. A veces podés un poquito de eso, pero eso es muy agotador en una lectura de una novela, ¿no? Siempre cuando aparece no sé, aparece el mexicano y dice chingala, ¿no? Por decirte. Sí. Aparece el argentino y dice che, boludo. Bueno, no, eso es como que es un recurso demasiado plano, ¿no? Entonces me parece que hay que buscarlo en esas frases en las cuales vos, cuando lees la frase que dijo ese político, ese padre, ese hijo, vos sabés, aunque te estés distraído, que eso solo lo puede haber dicho ese personaje, no lo puede haber dicho ni Leticia, ni lo puede haber dicho Verónica, ni Juliana, lo tiene que haber dicho ese. Entonces hay que tratar de encontrarle el discurso exacto a cada una de esas voces, ¿no? Sí, hasta el doctor mismo, cuando aparece por primera vez, que es un descontón, de repente dije, es un espía. No, es un doctor que tiene una humanidad distinta, ¿no? Que entiende la ciencia de manera diferente. Y creo que son personajes que de una u otra manera o haces clic o los quieres sacar de tu vida lectora, pero que son parte justo de lo que nos vas ofreciendo en La muerte ajena. Hablando ya de la estructura del libro, me queda muy claro que, bueno, son tres formas, bueno, al menos tres capítulos distintos o tres, ¿no? Formas distintas. Tres partes distintas, con alcances distintos, porque además, claro, el periodismo ahí está. Y creo que es un libro que los periodistas y las periodistas actuales, creo que les decía hace rato en la redacción, tienen que leer, por favor, porque estamos justo en esa época en la cual, ¿con qué te quedas? ¿No? La llamada posverdad, que a mí no me encanta la palabra, pero tengo muchas reservas con esa palabra. Sin embargo, ahí está siempre la palabra de la verdad o no la verdad. ¿Con qué nos vamos a quedar? Además que creíamos que la verdad era algo que se podía alcanzar, ¿no? La filosofía ha buscado la verdad todo el tiempo y creíamos que era algo que se podía alcanzar. Rodolfo Walsh, que fue un periodista muy importante en Argentina, él, en la época de la dictadura, yo lo uso en Betty Boop, que es otra novela mía que también habla de periodismo, dice que con respecto a determinado crimen,
si no podemos tener justicia, por lo menos que tengamos la verdad, ¿no? Claro. Esa cosa de la verdad. Y vos fíjate que hay juicios que se hacen en algunos, no sé, por ejemplo, yo tengo una amiga armenia que hizo un juicio contra el Estado turco para el derecho a la verdad, que por lo menos no se puede ahora reparar ciertas cosas que pasó con el genocidio armenio, pero por lo menos que sepamos la verdad. Ese tipo de cosas de búsqueda de la verdad ha existido siempre. Y hoy yo dudo de eso. Sí. Dudo hoy en este siglo XXI que la verdad esté en algún lado, ¿no? Entonces, ¿con qué nos conformamos, no? Porque Walsh decía, si no hay justicia, por lo menos la verdad. Y nosotros decimos, si no hay justicia y no hay verdad, por lo menos ¿qué? ¿Qué nos queda, no? ¿Por qué nos quedamos? ¿No? ¿Y con qué nos quedaremos? Porque esto creo que se pone cada vez más complejo. Sí, creo que ustedes, los periodistas, tienen un momento muy álgido, muy complicado, ¿no? Porque se suma a todas estas cosas una pauperización del trabajo también, ¿no? Yo tengo amigos que trabajan en Argentina por lo menos con 4 trabajos para llegar a fin de mes, y eso implica que vos el trabajo lo querés hacer bien, pero a veces lo haces un poquito menos bien porque necesitas tener 4 trabajos. Además tenés que cumplir las reglas del medio para el que trabajás, que a lo mejor es que haya muchos clickbaits, entonces tenés que poner, en vez de lo que nos habían enseñado, a mí por lo menos, de la pirámide invertida, ¿no? La información más importante arriba y lo demás no lo van a leer, entonces lo menos importante abajo. Acá es lo menos importante arriba, pero que los enganche, y tenés que estar buscando entre medio dónde está la información, ¿no? Es agotador. Bueno, creo que son momentos complicados. Así es. Oye, Claudia, pues muchísimas gracias. Yo quisiera, y te agradezco mucho porque además voy a recurrir a ese lugar común que tenemos a veces como lectoras y lectores y críticas y críticos de literatura, cuando hablan de la obra abierta y la obra inacabada, ¿no? Claro que Humberto Eco era el maestro, ¿no? ¿Quién, perdón? Humberto Eco, ¿no? Que decía el maestro de la obra abierta, pero ya después nos hemos quedado con esta idea de que las obras sin final, ¿no? Son como una regla a veces, ¿no? Y sin embargo, creo que tú lo que haces es apelar a la lectora, al lector, a su sensibilidad, y apelas a que justamente como lectoras y lectores podamos nosotros involucrarnos con una historia de una manera distinta. Y eso siempre se agradece. Muchas gracias. Yo siento que a veces la gente se queja de que no le des hasta el último, ¿no? Fueron felices y comieron perdices, ¿no? Yo creo que hay que detenerse un poquito antes, darle todos los elementos para que se termine de armar en la cabeza del lector, pero confiar en que ese lector va a armar eso, que haya una parte de lectura activa, ¿no? Que no esté todo diglutido. Me parece que esa parte de lectura activa, que el lector pueda sacar sus conclusiones, pueda juntar las piezas, vos tenés que poner todas las piezas, ¿no? Si no, no. Pero a veces hay como una resistencia a la incerteza, ¿no? Entonces hay algún tipo de lector que quiere que no, que hasta el último, le digas hasta la última cosita, porque y entonces era como yo lo pensé o no, ¿no? Bueno, quizás no tiene tanta importancia esa respuesta. Claro, y aparte tú nos invitas a regresar. O sea, nos das una parte y dices, ¿cómo? Pero ya le había dicho de otra manera. Y en esa novela más que en otra, ¿no? Sí, y regresamos y volvemos y hacemos ¿no? Yo suelo poner aquí los dobleces y está dobladísima la novela, ¿no? Porque nos vas dando como ese prisma que tiene como lectoras y lectores, es un prisma de diferentes miradas. Y eso es justamente la muerte ajena. Pues Claudia, te agradezco muchísimo este espacio. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por la conversación. No, pues gracias a ti y amigas y amigos de MBS Noticias y por supuesto Líneas Sonoras. No sé qué esperan. Ya con esto tienen que ir ya a comprar La muerte ajena de Claudia Piñero, por supuesto en Alfaguara, y agradecemos por supuesto a quienes hicieron posible esta conversación. Y aquí es tu casa, Claudia. Muchas gracias. Esperamos que nos visites cada vez más. Muchas gracias. Y hablemos de las demás obras algún día. Eso. ¿Parece? Bueno, pues amigas y amigos, nos vemos en la siguiente. ¿Va? Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.